Interesante la repetición del Señor, este permanecer en Él, ¿no? Se repite varias veces este desafío. El Señor nos dice, en el fondo es que la vida cristiana es eso, lo que dice permanecer en mí. Permanecer les pide, fíjense, a los discípulos en el Monte de los Olivos, cuando ante la pasión les pide para que permanezcan con Él y lo acompañen rezando, ¿tá? Cuando tiene que reemplazarlo a Judas, pone como condición a alguien que haya permanecido con ellos, con los discípulos. Y el Señor también ante la pasión les va a decir: ustedes han permanecido conmigo en las pruebas. Y a la Virgen, al pie de la cruz, dice, al pie de la cruz su madre estaba, pero ese estaba es permanecía, ¿no? Permanecía. Y esta parábola que hemos escuchado utiliza aquí la imagen de la vid y de los sarmientos que permanecen en la vid. Y este permanecer no es un permanecer pasivo, ¿eh? Este permanecer es un permanecer activo y es un permanecer recíproco. ¿Por qué? Porque dice: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. O sea, Él también permanece en nosotros, no solo nosotros en Él. Fíjense, San Agustín, cuando hablaba de su conversión, se decía: tú estabas conmigo, le dice a Dios, ¿no? Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo, ¿no? Pero Dios sí estaba en el corazón de Él, como está en el corazón nuestro, ¿no? Por lo tanto, Él también permanece en nosotros, no solo en Él, es una permanencia recíproca, lo cual es un misterio, dice el Papa, pero un misterio de vida, un misterio hermoso, esta permanencia recíproca. También con el ejemplo de los sarmientos. Es cierto, los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada porque necesitan la savia para crecer y para dar fruto, pero también el árbol, la vid, necesita los sarmientos, porque los frutos no están unidos al árbol, sino que están unidos al sarmiento. Los sarmientos hacen de intermedio entre la vid y los frutos, ¿no? Por lo tanto, es una necesidad recíproca, es una permanencia recíproca para dar fruto. Sin Jesús no podemos hacer nada, como los sarmientos no pueden hacer nada sin la vid. Y Él, me permite el Señor decirlo, sin nosotros parece que no puede hacer nada, ¿no? Pues suena un poco fuerte, porque el fruto lo da el sarmiento, no el árbol. El Señor ha querido necesitar de nosotros, ¿no? Un misterio, ¿no? ¿Y cuál es, dice el Papa, la necesidad que tiene el árbol de la vid de los sarmientos? ¿Qué necesita de los sarmientos? Que dé frutos. ¿Qué necesidad, por así decir, qué necesidad tiene Jesús de nosotros? Tiene Jesús de nosotros, ¿cuál es el fruto nuestro? Es el testimonio, ¿no? El testimonio es la necesidad que tiene Jesús de nosotros, dar testimonio de su nombre, porque la fe, el evangelio crece por el testimonio. Esto es un modo misterioso, dice el Papa. Después de haber pasado la pasión, Jesús glorificado en el cielo necesita nuestro testimonio para hacer crecer, para anunciar, para que la iglesia crezca, ¿no? Y el testimonio son los frutos de caridad, son los frutos de caridad. Y este es el misterio recíproco del permanecer. Nos hace bien, nos hará bien pensar y reflexionar sobre esto, sobre este permanecer en Jesús. Y este Jesús que permanece en nosotros, permanecer en Jesús para tener la savia, la fuerza, para tener la fecundidad. Quizás nos podamos preguntar cómo es la relación entre Jesús, que permanece en mí, y yo que permanezco en Él. En realidad es una relación de intimidad, una relación mística, una relación quizás sin palabras, un diálogo de intimidad con el Señor que cada uno de nosotros tiene en la oración, en el silencio. Uno puede decir: Padre, esto es para los místicos. No, esto es para todos nosotros.
Señor nos ayude a comprender, a sentir esta mística del permanecer en la que Jesús insiste tanto, ¿no? Entre la vid y los sarmientos se da este permanecer íntimo. Los sarmientos nosotros necesitamos la savia y la vid, Dios necesita los frutos, necesita nuestro testimonio, ¿no? Interesante en el Evangelio la imagen de la viña, ¿no? La viña del Señor produce esencialmente frutos de caridad, decimos, ¿no? Frutos de amor. Para eso ha sido plantada, para eso ha sido cultivada, pero como dice la segunda lectura, no es un amor de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. No son las palabras, los sentimientos, ni las buenas intenciones, sino las obras, los hechos, los que hacen legible y creíble la caridad cristiana, ¿no? El amor se prueba, se explica con un solo lenguaje comprensible para todos, los gestos concretos. Y agrega Juan, amor con obras y de verdad. Y uno dice, bueno, un amor verdadero, ¿qué es un amor verdadero? Un amor verdadero es cuando no se cierra en el propio mundito, sino que sale de allí para encontrar a los hombres, mezclarse con ellos, cargarse con sus fardos. Un amor verdadero es cuando rechazamos la tentación del intimismo, también personal y comunitario, de una vida cristiana vivida en un clima protegido, entre los nuestros, y en cambio sale afuera donde sopla el viento helado de la injusticia, de la soledad, de la exclusión, de la violencia, de la indiferencia. Allí afuera es donde se encuentran los dramas, los sufrimientos, las esperanzas de nuestra gente, ¿no? Interesante, el Señor nos invita a la fecundidad, y la fecundidad tiene dos condiciones: perseverancia, permanecer, y dice el Evangelio, la aceptación de la poda, ¿no? En la parábola de David, Jesús nos dice que toda poda venga de Dios y sea por Él permitida, sirve para tener más vida, ¿no? Y si bien Dios no puede atar el brazo del que corta ni detener el filo del hacha, sí puede orientar hacia la vida un golpe dirigido hacia la muerte, transformar la destrucción en una poda en que la vid dará mejores frutos, ¿no? Hay momentos nuestros de la vida que tienen, digamos, características de poda, ¿no? Pérdidas dolorosas, cosas, injusticias que nos tocan vivir, y a veces Dios puede permitir que esos momentos duros, esas podas, sean fecundas, ¿no? Este es el desafío. Dios puede, a veces uno lo escucha en la gente, ¿no? Quizá una enfermedad que en sí mismo es una poda dolorosa, sin embargo uno te dicen, esta enfermedad me hizo ver qué cercana está esta gente, cuánto me quiere mi familia, por ejemplo. Otros quizás pueden tener algún momento duro, quedarse por como tanto sin trabajo, pero entonces dice, aquella necesidad o aquel dolor, aquella hizo que me acerque de nuevo a Dios. O sea, Dios es capaz de sacar algo positivo de las podas de la vida, ¿no? Y bueno, hay que pedirle gracias, saber vivirlas, para no resentirnos y para saber cómo poder pispear, digamos, por donde Dios nos saca o nos hace fecundo aún esos momentos difíciles, ¿no? Fíjense, el árbol en el invierno, o al ser podado, aparenta muerte, ¿no? Sobre todo la vid, ¿no? Pero la savia de Dios, su gracia, trabaja en lo escondido. Y de pronto, como fruto de ese permanecer, irrumpe la primavera, frágil pero indetenible, y entonces el tiempo de la sorpresa, en el que se constata una vitalidad asombrosa, ya imposible de esconder y de detener, dice el benedictino Max Alexander, ¿no? Fíjense, para el ojo inexperto, cuando en esa vid que ha sido podada, parecería que ya no hay más vida. Parece seca, parece mustio, ¿no? Muerto, o sea, no queda más que cortarla y echarla al fuego. Sin embargo, para los que entienden, al tercer mes del invierno, cuando está por despuntar la primavera,
el ojo experto del viñador espera impaciente ver asomar una pequeñísima lágrima de savia allí mismo donde la poda había herido la planta, ¿no? Y detrás de esa lágrima vendrá toda la linfa, la savia de vida fuerte, que latía como dormida, como sepultada allí adentro, ¿no? La poda puede ser un fracaso, ausencias, enfermedades, incomprensiones, ingratitudes. A las podas no las decido yo. No decido yo la forma de la poda. No se da cuando yo lo preveo. No siempre viene de donde yo lo esperaba, ¿no? Por lo tanto, exige esta gracia que llamamos la aceptación, que no es lo mismo que la resignación, ¿no? La resignación es negativa y suele ser la base del resentimiento, ¿no? La aceptación, en cambio, es positiva, es buena y es la base de la gratitud, ¿no? Fíjense, quizás un ejemplo lindo lo tenemos, bueno, uno es en la primera lectura, Pablo, ¿no? La poda de Pablo. ¿Cuál fue la poda de Pablo? Recién convertido, un hombre que iba a Damasco a buscar cristianos para traerlos encadenados. Imagínense, un fundamentalista, perseguidor de la iglesia. En el camino Dios lo voltea por tierra, lo deja ciego y le da la fe. ¿Quién eres? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, le dice una voz. ¿Qué querés que haga? Anda a Damasco, allí te devolverán la vista, no solo la vista de los ojos, sino la vista del corazón. Y este Saulo recién convertido, con toda la fuerza de la conversión, vuelve a Jerusalén y los discípulos no lo reciben. Habrán dicho en criollo, sacame este monstruito de encima, le habrá dicho Bernabé, este tipo es peligroso, ¿no? Porque lo conocían como perseguidor y de golpe a la semana viene a ofrecerse para ser discípulo, ¿no? Y de tal manera que apenas puede se lo sacan de encima. Y Pablo fue a parar a su pueblo, a Tarso, donde él se dedicaba a hacer carpas y redes, su trabajo. No sabemos cuánto tiempo pasó ahí, posiblemente más de un año o dos, donde recién convertido ni lo vienen, ni lo llaman, ni le ofrecen nada. Si no fuera por Bernabé, que pasado un tiempo lo va a buscar a Tarso para que lo acompañe a Antioquía a predicar. Y Pablo habrá aceptado esa poda misteriosa. Imagínense, recién comenzando la fe, recién convertido, con esa fuerza tremenda que antes ponía en perseguir, pero ahora quería ponerla justamente en el anuncio del reino, y aquellos que él esperaba que lo acojan, digamos así, se lo sacan de encima. Un misterio, ¿no? Pero entonces esa gracia y la aceptación. Y la otra es la de nuestro cura Brochero, sobre todo cuando queda ciego y leproso, seguro que le costó. Cuando él le escribe la carta a su amigo obispo de Santiago del Estero, le dice, yo no esperaba esto. O sea, ahí se ve que fue un momento de crisis en su corazón. Yo no esperaba esto. Yo pensé que iba a morir galopando, ¿no? Y sin embargo aquí me tenés, le dice, ciego casi al remate, no siento las manos, la misa la tengo que decir de memoria, me cuesta muchísimo ponerme de rodillas y levantarme, ¿no? Y le dice al amigo, ya ves dónde fue a parar el caballo Cheche, el que iba a morir galopando, ¿no? Pero después agrega, acá indica justamente una especie de derecho al pataleo, ¿no? En el corazón, como diciendo, ¿qué me haces, Señor? Que quiero predicar, y me visitas con la lepra y la ceguera, nada menos, ¿no? Pero después va a seguir, sin embargo, hoy le agradezco a Dios. Fíjense, ha pasado, diríamos así, de la rebeldía por la aceptación, y de la aceptación, porque es un hombre santo, a la gratitud. Hoy le agradezco a Dios que me ha pasado de la vida activa a la vida pasiva, porque entonces me permite rezar por toda la humanidad, por todos los hombres que fueron, que son y que serán, ¿no? Fíjense esta maravilla de esta grandeza de corazón de nuestro cura Brochero, ¿no? O sea, es como la aceptación de la poda y dejar que esa poda se constituya en algo fecundo, ¿no? En fin,
Pidamos estas gracias también para nosotros, ¿no? Se dice que hay ciertas cosas que solo pueden ser vistas por ojos que han llorado, ¿no? Hay cosas que quizás uno las termina de comprender, o hay personas a las que uno termina de querer después quizás de haber sufrido. Esta frase, hay cosas que solo pueden ser vistas por ojos que han llorado. Por lo tanto, también parte de esa fecundidad es como cambiar la mirada, ¿no? Fíjense, poder para mirar cosas que antes no nos dábamos cuenta, ¿no? Fíjense el libro de Job, que pasa por el sufrimiento, termina diciendo, le dice a Dios le dice, antes yo te conocía de oídas, mas ahora te han visto mis ojos, ¿no? Después que ha pasado por la prueba, por la poda. El Señor nos concede esta gracia, cada uno a su modo, más o menos sabemos de lo que es permanecer. Este es el gran desafío nuestro. Cada uno de nosotros sabemos de podas, ¿no? Algunas muy dolorosas, otras no tanto, pero en la vida, digamos, es misterioso, pues parte de este camino de la vida, es parte también, el Señor fue el gran podado, ¿no? Y por lo tanto, si lo seguimos a Él, no podemos esperar sino correr la misma suerte, ¿no? Pero, como dice allí, si sufrimos la poda, también sufrimos la fecundidad. Si hemos muerto con Él resucitamos, ¿no? Así que renovar nuestra esperanza, pedir la gracia de la aceptación, y sobre todo este desafío, renovar la mística del permanecer con Él, de corazón, sobre todo en el silencio, en la oración, en ese modo como uno se comunica con el Señor, que es muy personal, que a veces ni siquiera lo podemos explicar, pero uno lo lleva en su corazón, ¿no? Y lo necesitamos. Se lo pedimos a la Virgen. Ella también supo de podas, comenzando por la pérdida de su hijo, allí, jovencito Jesús, nada menos que el Hijo de Dios, el inocente. Por lo tanto, la Virgen entiende muy bien de podas y encontramos entonces en ella un refugio seguro. Le pedimos también a San José, otro podado, aquel que el Señor le rompió sus planes y lo hizo padre adoptivo para que cuide a la Virgen y al niño, sobre todo a través del amor y a través del trabajo. Gracias que pedimos para nuestra gente, porque también entre nosotros hay muchos podados sin trabajo y que andan buscando a veces angustiosamente para que San José nos alivie el camino. Que así sea.